Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Capítulo 1, versículo 18. Vamos a recordar este pasaje. Usted ya está viendo hoy, estamos haciendo una reunión especial alusiva a Navidad y bueno, queremos tocar justamente un pasaje que habla acerca del nacimiento de Jesús. Por eso vamos a ir a Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante hasta el 25. Leemos y luego vamos a orar nuevamente. Lea conmigo. Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo, especial en el cual recordamos y celebramos tu nacimiento hace ya unos 2000 años atrás, cuando has venido al mundo tomando forma de hombre. Señor, bendecí este tiempo de exposición bíblica, que podamos entender tu palabra, poder recibirla con gozo y poder aplicarla a nuestra vida para nuestro provecho. Dame entendimiento para poder explicar este pasaje y que pueda ser claro, preciso, fiel a tu palabra, para que tu nombre sea honrado en esta tarde. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es: Sin Jesús no hay Navidad. Estuve escuchando en estos días que hay muchas personas, en especial en nuestro país, que afirman que la Navidad de este año es muy especial. Lo piensan así debido a los festejos que solamente hace un par de días atrás hubo en nuestro país, por motivos que ya todos conocemos, no hace falta volver a contarlos, donde sabemos y hemos visto la algarabía de toda una nación, a la gente andando por las calles celebrando algo que en cierta manera, yo creo por la cantidad de personas y por todo lo que pasó, difícilmente se vuelve a repetir en la historia de nuestro país. Lo que pasó esta semana usted conoce. Ahora, llegado la Navidad en el día de hoy, muchos sienten que estas fiestas serán más alegres justamente por lo que pasó el domingo pasado, que por lo que en verdad hoy se conmemora. Hay muchos que sienten de esta manera, que se sienten así. Ahora, si bien es cierto que pasaron cosas que han generado emoción, en definitiva, los cristianos no tenemos esa forma de pensar. Nosotros no pensamos que porque haya ocurrido algún evento deportivo tremendo, eso haga que nuestra Navidad sea más feliz. Sabemos que la Navidad no será más feliz por ninguna otra persona o cosa fuera de nuestro Señor Jesús. Porque como dice el título, creemos que sin Jesús, a final de cuentas, no hay Navidad. Es porque Él vino al mundo que hoy celebramos lo que celebramos. Ahora, sí debo decir que en estas distintas situaciones de los últimos días que hemos notado, me han hecho reflexionar en lo que pasó hace unos 2000 años atrás y que justamente es la razón esencial de los festejos de hoy. Allí, en ese momento, en ese lugar, en lo que hemos leído hoy, no hubo grandes gritos de alegría, no hubo luces de colores, no hubo fuegos artificiales, no había, como hubo anoche en la mayoría de los hogares, una familia sentada alrededor de una mesa adornada. No hubo tampoco corridas, no hubo caravanas de millones de personas saliendo a la calle. En ese lugar había solamente un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, o sea, en un cajón donde se le daba a comer a los animales. ¿Por qué? Porque no había un lugar en el albergue donde se hospedaban a las personas.
como se nos cuenta en Lucas 2:7. El mesón era el lugar donde venían los habitantes y bueno, por situaciones de algo que estaba pasando en ese momento, el nacimiento de Jesús, no había lugar para él en el mesón, en el lugar de hospedaje, en ese albergue, y entonces terminaron en ese establo. Y aunque la escena que estaba ocurriendo ahí parecía la de un niño pobre naciendo, como puede pasar en cualquier otro lugar del mundo, nadie realmente podía imaginar que aquel bebé iba a ser justamente el Salvador del mundo. Tampoco podían muchos imaginar y pensar que él, ese bebé, era Dios mismo tomando forma de hombre. Pero así era. Un momento único en la historia. Un niño que vino al mundo con un propósito específico. En esta fecha tan especial para el mundo, vamos a recordar algunas verdades, como te dije, acerca del nacimiento de Jesús. Estoy seguro que al reflexionar en esto, nuestras vidas se van a llenar de alabanza y gratitud a nuestro Señor por su inmenso amor a venir al mundo en ese nacimiento allí en Belén. Así que el tema del sermón, de acuerdo a lo planteado, es el siguiente. El nacimiento de Jesús es un evento central en la historia de la redención. ¿Qué se puede conocer de este evento? Bueno, el pasaje de hoy nos cuenta 4 cosas importantes que son las que vamos a ver en el día de hoy. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Sé que más de uno habrá tomado Sertal, Buscapina, han comido mucho anoche, pero bueno, vamos a prestar atención y vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para decir en el día de hoy. La primera de las cosas que tenemos, que nos muestra el pasaje, es que la concepción de Cristo, de Jesús, fue un milagro de Dios. Versículo 18. El pasaje comienza presentando el tema que se va a tratar en todo el pasaje, que se acerca al nacimiento de Cristo, y en particular en esta sección, el contexto en el cual María concibe a Jesús. Dice versículo 18, lea nuevamente conmigo ahí en su Biblia. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo primero que dice aquí, que ella estaba desposada con José. Y muchos no saben qué es esto, ¿no? Esto del desposorio. Bueno, el desposorio era algo común para la cultura judía. Ya en nuestro tiempo nosotros no se practica en nuestro contexto, pero allí era muy común. Por medio de este compromiso se le prometía una doncella virgen a un hombre y este acto generalmente se hacía, por lo general, de manera pública. Normalmente se celebraba un tiempo antes del casamiento propiamente dicho, a lo sumo muchos dicen un año antes, y era tan solemne ese compromiso que ya a esa altura a la pareja se la consideraba prácticamente como si fuera un matrimonio, aunque todavía no estuvieran casados ya formalmente. Sin todavía haberse ido a vivir juntos, ya de alguna manera se lo consideraba así. Es por eso que aunque ellos todavía no estaban legalmente casados, en los siguientes versículos vamos a ver que se lo mencionan justamente como marido y como mujer, justamente porque ya estaban desposados. Ahora, es durante ese tiempo que ellos habían desposado y antes de haberse casado, que justamente ocurre algo fantástico, algo que jamás se vio y que nunca se verá. De manera milagrosa, antes de que ellos se juntaran y tuvieran intimidad sexual en el matrimonio, María, siendo todavía virgen, dice el texto, que queda embarazada. Esto es algo increíble. O sea, la primera cosa que el pasaje nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús es que en la concepción de él, la concepción de Cristo, fue un milagro único de Dios. Aunque nuestro texto en particular no cuenta en detalles sobre la reacción y actitud de María, solamente nos cuenta un poquito cómo fue su reacción ante esta situación insólita, podríamos hacer tal vez un pequeño paréntesis para mirar en paralelo a este relato al Evangelio de Lucas, donde es Lucas que sí relata que ya un ángel le había avisado de lo que iba a pasar. Antes de que ella conciba, ella ya sabía anticipadamente de que iba a ocurrir este milagro. En Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, si vos lees, vas a encontrar que fue así. Ya se le había sido anunciada a ella que esto iba a pasar. Ahora, además de eso, también en ese capítulo 1 de Lucas, también hay otras cuestiones que resaltan que son interesantes para mencionar. Primero, también podemos ver la elección de María.
Sin duda alguna podemos observar en María una joven simple, sin ningún atributo especial, fuera de que, por lo que vemos en el pasaje, era una mujer piadosa. Mostró humildad en aceptar la voluntad de Dios y fe en creer que lo que el Señor dijo que iba a hacer se iba a cumplir en ella. En Lucas 1:38, fíjense lo que dice María luego de escuchar el anuncio del ángel que le avisa lo que iba a pasar. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Con humildad aceptó la voluntad de Dios sobre lo que iba a pasar en su vida. Ahora, así todo, aunque es un ejemplo a imitar para cada creyente, la humildad y la fe de María, no hay ninguna causa por la que ella podría haberse jactado de su elección, ya que no se debió a algo que ella hubiese hecho en particular, sino básicamente a la gracia de Dios que la escogió. Lucas, justamente capítulo 1, versículo 30, dice ahí el ángel aclara y dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Fue la gracia de Dios que resolvió escogerla a ella en particular, no por ningún mérito personal que haya hecho ella. Otro asunto importante ahí del relato de Lucas es ver un poquito sobre la formación del niño en su vientre, esta concepción de Jesús en el vientre de María. Seguramente que como a María, también a nosotros nos llena de duda cómo pudo ser posible que haya quedado embarazada siendo virgen. María es honesta y cuando recibe el anuncio en Lucas capítulo 1, versículo 34, el ángel le avisa lo que iba a pasar, entonces María le dice al ángel, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo puede ser que yo quede embarazada? No conozco varón, o sea, no he tenido relación con ningún hombre como para que esto ocurra. ¿Cuál es la respuesta que encontramos que nos da la palabra de Dios allí en este pasaje de Lucas? Bueno, se le dice y se le avisa que esto iba a ser posible por medio del obrar poderoso del Espíritu Santo dentro de ella. El Espíritu Santo iba a obrar para que ella pudiera concebir siendo virgen. Así le dice el ángel, le responde a María y le dice en versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Algunos han querido hacer especulaciones sobre cómo fue posible esto, cómo es que el Espíritu Santo obró en la vida de María para que ella conciba. No se nos da mucho más detalle. El punto es que en verdad se trató de algo que fue milagroso y que fue real, que no se trata de un invento o una forma figurada de hablar de parte de los autores de los evangelios. Es tal cual como ellos dicen, un milagro, pero también algo real. ¿Cuál es la respuesta más clara para María y para cada cristiano que cree con seguridad en la veracidad de la Biblia? La que se nos da en Lucas capítulo 1, versículo 37, que no hay nada imposible para Dios. Dios podía hacer eso porque para Él no hay nada imposible. Ahora, más allá de estos detalles, lamentablemente, lejos de que este evento les pueda causar gozo, hay muchas personas, muchos, que directamente cuestionan y se oponen al testimonio fiel de este relato en los evangelios. Les parece imposible que pueda ocurrir algo así y dando argumentos absurdos intentan negar este hecho milagroso. Tristemente ha pasado así, muchos niegan este milagro. Pero en verdad, para los creyentes genuinos, esta doctrina es fundamental. Creer en la concepción virginal de María es una doctrina fundamental para nuestra fe. Y por eso, en parte, el propósito del apóstol Mateo, como estamos leyendo Mateo 1, 18 al 25, al relatar esto, es defender la fe cristiana y demostrar que Cristo es el Mesías esperado. Y como es ese Mesías esperado, iba a tener cuestiones particulares de él que lo iban a hacer distinto a cualquier otro ser humano que haya estado en la tierra. Tenemos que confiar con plena certeza, hermanos, en la concepción milagrosa de María, porque así nos dice la Biblia que pasó. Por un lado, porque si se duda de que fuera cierto, entonces se podría poner en tela de juicio cualquier otra parte de la Biblia donde se menciona un relato literal. Algo que es contrario justamente a la convicción que los creyentes tenemos sobre que la Biblia es 100% veraz y sin fallas.
a lo que nosotros llamamos inerrancia bíblica. No puede estar equivocada la Biblia con lo que dice. No puede ser que cuando la Biblia da un relato literal esté diciendo mentira. Eso no puede ser. Y por otra parte, hermanos, el milagro de la concepción virginal es algo cierto y seguro, porque como vamos a ver con mayor detalle un poco más adelante, era necesaria esta manera de que Jesús sea concebido para que Cristo pueda ser totalmente Dios y totalmente hombre y así ser el Salvador que los pecadores necesitaban. Hay un propósito en esta concepción virginal. Por lo tanto, hermanos, hay que defender esta verdad central de nuestra fe ante los ataques de aquellos que rechazan este milagro divino. Usted dice, bueno, pero ¿por qué tan importante? Pero sé que hay gente que son teólogos que dicen, bueno, hay que pensar de otra manera, hay que ser más abierto. Lamentablemente, hermanos, tristemente hay que decirlo, en lugares donde la teología liberal se ha impuesto, por ejemplo, en Europa, en mucha parte de Europa la teología liberal ha hecho estragos en la iglesia evangélica. Justamente esta teología liberal pone en tela de juicio esta enseñanza y los resultados han sido tristísimos, hermanos. Las iglesias hoy en muchas partes de Europa están vacías, la predicación fiel no existe y el secularismo domina, justamente porque las iglesias abrazaron esa teología liberal. Por eso debemos creer y debemos aferrarnos a estas verdades y anunciarlo sin temor de que fueron ciertas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes en la verdad, sin importar y sin darle lugar a toda la teología liberal que intenta imponerse para destruir al Evangelio. La siguiente cosa que tenemos en el pasaje, dijimos primeramente que la concepción fue algo milagroso. Lo segundo importante, la segunda cosa que encontramos del versículo 19 al 21, es que Cristo cumplió un propósito especial con su venida al mundo. Lo que sigue a continuación en el texto es la reacción de José. Dice versículo 19, José, su marido, fíjense que ellos estaban desposados, habla de marido porque justamente en el desposorio ya es como se lo consideraba así. Dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Habíamos visto que María había recibido con anterioridad la noticia que su embarazo iba a ser milagroso, pero para su prometido le parecía algo inconcebible. A él no lo podía creer. Entonces a José le quedaban dos decisiones por tomar. La primera podía ser romper el compromiso públicamente con María, dando el motivo por el cual lo hacía. En este caso podía pensarse como una aparente fidelidad de parte de ella y por eso estaba embarazada. Pero dice la Biblia que como él era un hombre justo, o sea, otra persona piadosa como María, tenía pensado tomar una segunda opción. ¿Cuál era? Romper el vínculo con ella, pero de manera privada, para que entonces ella no recibiera la vergüenza pública por lo que parecía que había hecho. Esta era la decisión que él estaba pensando tomar. Pero el pasaje prosigue viendo justamente cuando él está pensando esto, vemos el accionar providencial de Dios ante esta situación. Versículo 20 dice, y pensando en esto, o sea, él estaba terminando de definir qué hacer, dijimos la segunda opción es la que iba a tomar, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra dice que el Señor envió un ángel que le trajo un mensaje en una visión a José mientras dormía. Lo primero que hace es darle aliento y alentar y aclararle justamente de la situación de su prometida, de María. Le anima a que no rompa su compromiso con ella y que no tuviera temor, ya que verdaderamente ella no le había sido infiel, sino que justamente el embarazo era una obra poderosa y milagrosa del Espíritu Santo. Por lo tanto, se le pide a José que reciba a su prometida en su casa. Eso por un lado. También se le da instrucciones sobre cuál debía ser el nombre que tendría que ponerle al niño. Le dice, tenés que ponerle por nombre Jesús. Jesús
Es un nombre derivado del hebreo. En el Antiguo Testamento usted lo va a encontrar a veces como la palabra Josué. Y significa este nombre, Jehová es salvación, o su versión más abreviada, Él salva. Esto quiere decir Jesús. Ahora, ¿por qué tenían que ponerle ese nombre? La respuesta se encuentra en lo que el ángel le responde a José. Dice justamente porque Él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Se ve entonces aquí la segunda cosa que el texto nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús y que revela su centralidad en la historia de la redención. ¿Qué cosa? Que había un propósito único y especial en la venida del Hijo de Dios a la tierra. Por eso era necesario que su concepción sea especial, porque tenía que ser completamente Dios para que pudiera tener una vida sin pecado y no heredar la transgresión de Adán, como el resto de los seres humanos. También justamente tenía que ser completamente Dios para demostrar lo que ya el Antiguo Testamento habíamos marcado con mucha claridad, que la salvación de la humanidad y los pecadores era por completo una obra de Dios. Pero a su vez se necesitaba que sea completamente hombre para que entonces él pudiera cargar sobre su propia vida los pecados de su pueblo, como estamos viendo en Hebreos, un representante de todos los que creen en él. Romanos capítulo 5, versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, está hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un, ¿qué dice? Hombre, Jesucristo, ese bebé que había nacido ahí en Belén. La realidad, hermanos, es que Dios se encarnó, convivió con la humanidad pecadora, fue despreciado y vituperado, sufrió tentaciones semejantes a las nuestras, aunque la Biblia nos asegura que jamás pecó, y al final de su ministerio terrenal recibió la muerte que todos nosotros merecíamos. Como había anticipado el profeta Isaías, en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. De esta manera, el Rey soberano se humilló despojándose de su gloria, de la honra merecida por quien es Él. Y como dice aquí el pasaje, tomó forma de hombre. Y en la condición de siervo fue obediente y sumiso hasta la muerte. No se despojó, como algunos afirman de manera equivocada, de algunos de sus atributos, ya que de ser así tendría que haber dejado de ser Dios, y eso es imposible. Sino que el hecho de despojarse es como un rey humilde que decidió bajar de su trono real para convivir entre los seres humanos. Como figura en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Allá pues en vosotros te sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, creo que queda claro entonces, por lo tanto, que la mayor muestra de humildad de Cristo no fue haber venido a nacer en un pesebre. Muchos asocian el pesebre con un acto de humildad de Cristo. No, hermanos. Incluso si Jesús hubiera nacido en el mejor de los palacios que hubiera habido en ese entonces, su mayor expresión de humillación fue encarnarse en ese niño que nació en Belén. Su mayor acto de humildad fue haber tomado forma de hombre. Ahora, creo que lo visto en esta sección nos debería hacer reflexionar en la obra de Cristo. Él vino a la tierra para morir. El pesebre que muchos arman como conmemoración de esta fecha no fue un fin en sí mismo, sino un medio para un propósito más glorioso, que fue la cruz. Por lo tanto, los creyentes en Navidad no debemos olvidar que el milagro del nacimiento de Cristo apunta directamente a su crucifixión.
¿Por qué debemos tener esto siempre presente? Para que eso nos anime a adorar al Señor en este tiempo y cada día de nuestras vidas. Y para que eso justamente genere un deseo de honrarlo y a seguirlo para siempre. Navidad nos tiene que llevar a honrar al Verbo que se hizo carne y que por amor a nosotros entregó su vida en la cruz para que podamos ser reconciliados con Dios. Mi pregunta es, ¿esto es algo que notás en tu vida? ¿Lo estás adorando como Él se merece? ¿Estás honrando y viviendo para aquel que puso su vida en pago por la tuya? Lo tercero que encontramos en el pasaje, una tercera cosa que nos habla acerca del nacimiento de Jesús, es que con el nacimiento de Jesús se cumplieron las palabras de los profetas. Versículos 22 y 23. El pasaje prosigue con un recordatorio acerca del nacimiento de Jesús. Dice versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Mateo? Bueno, él recuerda que con la concepción y el nacimiento milagroso del Señor se cumplió con lo que había sido anticipado por el profeta Isaías en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, dice el profeta Isaías, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De acuerdo a ese pasaje de Isaías, una virgen iba a concebir y daría a luz un hijo, y ese hijo se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso claramente nos da a entender que este niño que nació en Belén no fue un ángel poderoso o la primera criatura que Dios hizo, como algunas falsas religiones enseñan, sino que si lo llama Emmanuel, Dios con nosotros, quiere decir que justamente ese niño era Dios mismo encarnado que vino al mundo para salvarnos. El apóstol Juan en su evangelio dice en versículo 1 del capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y dice versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para las personas del Antiguo Testamento no era esto una revelación que pudieran comprender con absoluta claridad, ya que solo tuvieron algunos datos de esta verdad maravillosa. Pero ya en este pasaje y en mucho del Nuevo Testamento se nos trae a la luz de manera completa esta verdad maravillosa, que es justamente la tercera cosa que el texto nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús y que demuestra su centralidad en el plan de redención divino. ¿Cuál es esa tercera cosa? Que justamente en Cristo se cumplen las profecías y las promesas del Antiguo Testamento más importantes en cuanto a la venida del Mesías y a la salvación que por medio de Él Dios iba a realizar. Él, Jesús, era el profeta que tomaría el lugar de Moisés, como se nos comenta en Deuteronomio y se nos refleja en Hechos capítulo 3. Él sería el descendiente de Abraham, en el cual sería bendita todas las naciones de la tierra. Él sería el heredero del trono de David, del cual su reino no tendría fin, como se nos cuenta en 2 Samuel y se nos recalca en Lucas 1, 32 y 33. Él sería el Señor, el siervo sufriente, del cual también habló el profeta Isaías en Isaías 53 y que se habla en 1 de Pedro 2, 24. Él era el Señor que recibiría el derecho de poseer todo, dado justamente por su Señor, como se nos anticipa en Salmo 110 y se nos vuelve a contar en Hechos capítulo 2, versículo 34. Este es el Mesías del cual la palabra de Dios nos muestra que nació en Belén de Judea, una ciudad pequeña y humilde, pero que en ella nacería el Salvador del mundo. Así cuenta el mismo apóstol Mateo en capítulo 2 de su evangelio. Y dice, convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea.
porque así está escrito por el profeta, en este caso el profeta Miqueas lo había adelantado. ¿Qué decía este profeta? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, en Jesús se cumplen fielmente las palabras de los profetas. Eso es lo que nos muestra esta sección. Tanto que es el profeta Isaías el que nos cuenta un poco acerca de Jesús y nos dice y nos anticipa en Isaías capítulo 9, versículo 6, que hace unos momentos hemos leído. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Claramente en Jesús se cumple todo lo que la palabra había anticipado. Todo lo dicho era verdad. Al considerar esta sección, hermanos, cómo Dios cumplió con fidelidad con todas sus promesas, la pregunta que debíamos hacernos sería, ¿cómo entonces dudar de que cumplirá con todo lo que ha prometido a su pueblo por medio de su palabra? Si Él ha dicho que la vida eterna es para todo aquel que cree en el Hijo, ¿cómo no va a ser así? Si Él prometió que todos nuestros pecados serían perdonados y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1, ¿cómo le vas a dar lugar a las dudas? Pero además, hermanos, resulta que hay una promesa que todavía no se ha cumplido, pero pronto va a pasar, así como todo lo que aconteció en la aldea de Belén. Si en su palabra se nos promete que Él va a regresar, pero ya no como un siervo sufriente, sino como el Rey poderoso que tomará posesión de todo lo que ha ganado al precio de su sangre, para retribuir a cada uno según sus obras y para glorificar a los suyos, como se nos asegura en Hechos 1, 10, 11 y en Romanos 8, 18. Entonces la pregunta, hermano, es cómo no confiar y sufrir por su causa, teniendo la esperanza de que con certeza un día se cumplirá su promesa y Él va a retornar en gloria y nuestros ojos lo van a ver, hermanos. Esa es la bendición que tendremos. Así como los evangelistas un día nos testificaron de ver su gloria, ver gloria como el unigénito Dios lleno de gracia y verdad, un día nosotros también veremos a nuestro Salvador. La cuarta cosa que tenemos en el pasaje es que el nacimiento de Jesús es un hecho real y glorioso. Versículos 24 y 25. Por último, el texto relata la actitud de José luego del anuncio que recibe de parte de Dios, el anuncio que le da el ángel. Dice, y despertando José del sueño, versículo 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Él toma la decisión de recibir en su casa a María, o sea, se casan para protegerla a ella y al niño en su vientre. Pero dice aquí el texto que no tienen intimidad marital hasta después del nacimiento de Jesús. Lo que nos muestra que luego de eso, María dejó de ser virgen y tuvo otros hijos, como pasó. Más que la Iglesia Católica Romana asegura que ella siguió siendo virgen, claramente el texto está diciendo que no la conoció hasta que nació y después obviamente la conoció porque era lo normal que tenía que pasar. El ejemplo de José claramente es un modelo para nuestras vidas. Un creyente piadoso buscará siempre honrar a Dios, obedeciendo su voluntad como Él lo hizo. La historia concluye contando que efectivamente María dio a luz al niño de acuerdo a lo que el ángel les había dicho. Todo pasó claramente como se había dicho y Jesús nació en esa aldea de Belén, en ese establo, allí como se nos cuenta. Y así como un día ese niño que iba a crecer en la cruz iba a decir consumado es, en un sentido Dios estaba diciendo al mundo por medio de este nacimiento, consumado es, las promesas fueron cumplidas, el Rey ha llegado a la tierra.
La muestra de amor más grande del Padre, de Dios Padre, fue que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque en esa muestra de amor no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, como se nos dice en Juan 3, 16, 17. Finalmente, José cumplió con el mandato del ángel y le puso al niño por nombre Jesús, el Salvador. El mundo recibió la luz de vida. La estrella resplandeció y el tiempo de su visitación se hizo efectiva. Cristo Jesús nació y los ángeles expresaron alabanza a Dios, como dice Lucas 2, 3 y 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, creo que el testimonio del apóstol de Mateo es muy claro. El nacimiento de Jesús y sus características especiales no son un mito, no son una leyenda, un cuento para niños. No es un cuento de hadas, no es una historia imaginaria como la de Papá Noel, el conejo de Pascua o el ratón Pérez. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, se encargó de revelarnos una cuarta cosa en cuanto a este evento que demuestra lo central que fue en el plan de redención. El nacimiento de Cristo fue un hecho completamente real y glorioso. Sin lugar a dudas, fue un antes y después en la historia. Creo que el mundo hoy se inspira en buscar motivos que les genere mayor alegría al celebrar la Navidad. Pero ellos no entienden, pero nosotros sí, que sin Jesús no hay razón para festejar. Sin Él no hay esperanza, porque sin Él no hay perdón de pecados. Sin Él no habría alegría y gozo real para aquellos que fuimos redimidos, porque la ira de Dios estaría todavía sobre nosotros todos los días. Por eso, como estoy diciendo y remarco, hermanos, sin Jesús no hay Navidad. Es solo por medio de Él y su obra redentora que pudimos ser reconciliados con el Padre. Por lo tanto, si se quita Jesús del medio, ya no hay Navidad. Aunque el mundo se esfuerza por quitar a Jesús del medio, los creyentes alabamos a Dios porque justamente Cristo es el centro de la Navidad y siempre lo será. Por eso es que es necesario que reflexionemos acerca de esto a la hora de celebrar. Lo digo porque justamente a veces, aunque entendemos de que eres el centro de la Navidad, a veces lo perdemos. Nosotros nos vamos, nos olvidamos. Hermano, deseo que nunca permitas que los afanes de este mundo, la comida, los regalos, etcétera, te hagan perder el enfoque de lo más importante en lo cual pensar en este día 25, mañana 26 o en cualquier otro día. En ese humilde pesebre nació el Salvador. Que eso esté siempre en tu mente. Que todo lo que podamos hacer hermoso y lindo en este tiempo no nos haga perder de vista la centralidad de Cristo. Y que esa verdad te lleve a alabarle durante este festejo especial. Por otro lado, tampoco crea que alguien deba limitarse y no celebrar en esta ocasión especial. He escuchado, por ejemplo, el siguiente comentario. No es la fecha exacta, el 25 de diciembre, no se puede celebrar ese día. Bueno, en cuanto a ese argumento me gustaría decirte lo siguiente. La realidad es que si es o no es la fecha, pienso que carece de interés. Lo importante es poder recordarlo y anunciarlo cada vez que tengas oportunidad de hacerlo. Y qué mejor que aprovechar esta ocasión donde las personas son más propensas a pensar justamente acerca del nacimiento de Cristo para hablarles entonces acerca del Evangelio. Otros por ahí se restringen a hacerlo debido a que aducen que el festejo de hoy, el de Navidad, tiene un origen pagano en el cual se adoraba a los ídolos. Bueno, me resulta interesante un comentario muy sabio del pastor John MacArthur para responder a este pensamiento. Escuche lo siguiente. Él decía lo siguiente, me parece muy atinado. Dice, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, así también como la iglesia en general, siempre ha celebrado su nacimiento. Todos entendemos que Él no nació el 25 de diciembre. Todos entendemos que esa fecha en realidad está relacionada con fiestas paganas.
Todos entendemos que los árboles de Navidad, los regalos, Papá Noel y tantas otras cosas no son bíblicas. Pero en mi opinión, dice el pastor MacArthur, debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Haríamos bien si celebráramos su nacimiento todos los días. Haríamos bien si proclamáramos su nacimiento virginal como Dios encarnado todos los días. Pero si el mundo nos quiere dar un día y una época en la cual la humanidad entera se enfoca en la venida del Señor Jesucristo, es importante aprovechar esa oportunidad. Como recién te decía, hermano, no desaproveches esta oportunidad para generar un acercamiento amistoso a los que te rodean y poder anunciarles el Evangelio de Cristo. Ahora, así todo vale aclarar que si hay alguien que no desea hacerlo y con sinceridad decide que lo mejor es no celebrar en estos días la Navidad o no hacer uso de ciertos elementos navideños como el arbolito, por ejemplo, es parte de su libertad cristiana el definir eso. Nadie debería juzgar mal a esos creyentes, así como ellos tampoco deberían hacerlo y criticar a los que sí harán la celebración como lo hagan. En cuanto a estos asuntos, creo que debemos seguir el ejemplo de Pablo que le da a los cristianos en Roma, que hace un tiempo atrás hablamos, Romanos capítulo 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Debe haber un respeto y libertad en cuanto a esto y no hostigarnos por este asunto. En definitiva, teniendo opiniones diversas respecto a este asunto que no es esencial a nuestra fe, lo que podemos hacer es actuar de acuerdo con la dirección que el mismo apóstol nos da unos versículos más adelante, que le daba a la iglesia de Roma y que nos sirve para nosotros. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Finalmente, hermanos, quiero hablarles en particular que todo esto que vimos es un llamado para los que todavía cargan con el peso de sus pecados. Para aquellos que paradójicamente tal vez celebran el nacimiento de Jesús, pero aún no están en Cristo. ¿Qué cosa más triste? Celebrar el nacimiento de Jesús y que Jesús todavía no sea tu Señor. Déjame decirte que si ese es tu caso, ninguna fiesta o celebración va a poder darte gozo duradero. Porque tu problema es que a causa de tu pecado, ese bebé que nació un día en Belén te va a juzgar a vos y a toda la humanidad, y que aquellos que rechazaron a Dios o que solo le siguieron de forma superficial serán castigados eternamente en el infierno. Pero quiero que sepas también que el Evangelio afirma que todavía hay esperanza para tu vida. Que si en este mismo día pones tu confianza con sinceridad, que el niño que nació en Belén, que es Cristo Jesús, el que pagó por todos los pecados en la cruz, lo crees de todo corazón en Él y te arrepentís de todo corazón de tus pecados, recibirás la salvación. Que la promesa del Señor es que si en este mismo momento lo haces, te arrepentís y crees en Él con sinceridad, la promesa es que todos tus pecados te serán perdonados y se te otorgará la vida eterna. Solamente así vas a saber lo que es realmente celebrar y gozar por la obra redentora de Cristo. Por eso te animo hoy, querido oyente, que en esta tarde vengas a Jesús el Salvador, que no esperes más. Oremos.